Asambleísta César Gracia. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el día 7 de mayo del año pasado, cuando el pueblo del Ecuador era convocado a una consulta popular, siempre se preguntaba cuál era el fin de la famosa pregunta para eliminar los casinos y las salas de juego. Y hasta este momento no encontramos una respuesta responsable para responderle al país cuál es el interés en eliminar esta actividad. A veces se me ocurre pensar que de pronto el interés es luchar en contra de las altísimas presunciones de lavado de activos que se dicen se hacen en este tipo de actividades. Pero si fuese así, señor presidente y colegas asambleístas, yo pregunto lo que pregunta el país. ¿Cuál es la política de Estado clara y concreta para luchar en contra de los altísimos niveles de inseguridad? Y si hablamos que eliminar esta actividad es ir cortando una parte de aquellos actos ilegales al margen de la ley, no existen otros actos que deben tomarse, otras decisiones políticas que deben tomarse para acabar en verdad con el elevado nivel de inseguridad que vive el país. Porque la justicia hoy, todos sabemos que el pueblo del Ecuador continúa viviendo la misma desgracia en las fiscalías y los juzgados. Todos sabemos que no hay políticas claras asumidas como políticas de Estado para luchar en contra de la inseguridad. Entonces, ¿cuál es el fin? Al final de cuentas, para acabar con esta actividad, sin importar que son miles de ecuatorianos y ecuatorianas las que hoy están sin trabajo. Se dice, según el Ministerio de Relaciones Laborales, de que son 600 personas las que se han reinsertado de manera laboral. Señor presidente, las personas que trabajan en estos casinos ganan un promedio de $800 mensuales. De los cerca de 5.000 personas que hoy están en la desocupación, a 600 que se dicen que se han reinsertado de manera laboral. Y segundo, vamos a ver con qué sueldos. ¿Acaso con los $292 que el gobierno fijó para este año? Ese problema social, ese drama social es el que debemos debatir. Y si en verdad la derogatoria de esta ley, sí, para eliminar esta actividad, ¿qué beneficio le trae al Ecuador? ¿De qué le interesa al país, señor presidente? Hay algunos que dicen que la ludopatía ha quebrado a algunas personas. Todo ser humano tiene un vicio de alguna manera. Todo ser humano lo tiene. Entonces, ¿acaso son razones fundamentales para eliminar una actividad que impulsa el turismo? Entonces, ¿por qué no se lo ha eliminado en los Estados Unidos y en otros países prósperos que viven del turismo? Preguntémonos eso. En Panamá, una ciudad que crece, un país que progresa cada vez más, el casino y las salas de juego están a la libre disposición de la ciudadanía. ¿Cuál es el interés en el fondo de acabar con esta actividad? ¿Acaso alguna rencilla personal? ¿Acaso es alguna pelea con este grupo?
Porque hoy todos podemos imaginarnos en el país, señor presidente. Hoy todo grupo o sector social que está no de acuerdo con la política dictatorial que lleva adelante el presidente de la República, se lo persigue vía SRI, se lo persigue con la derogatoria de leyes y se lo persigue inclusive con campañas publicitarias en contra. Porque hoy los que se manifiestan de manera voluntaria, como las marchas, son desestabilizadores. Pero si una vez le preguntaron al presidente Correa si consideraba terrorista a las FARC, dijo que no, que eran amigos. Hasta ese doble discurso hemos llegado, señor presidente y colegas asambleístas. Entonces, yo no veo en lo personal, colegas, una razón sana, noble para eliminar esta actividad. Y yo quisiera que le digan al país en qué incide eliminar esta actividad en beneficio de la sociedad. Si vamos nosotros a acabar con más de 5.000 fuentes de trabajo, si le estamos quitando una motivación al turismo, porque de hecho hoy habrá mucha gente que venía al Ecuador a vacacionar y ya no va a venir porque le gustaba jugar. De aquí mismo yo he visto asambleístas del oficialismo metidos en los casinos jugando en salas de juego. Y entonces, ¿por qué razón ahora dicen que quieren eliminar la actividad? ¿Sí? Cuando todos sabemos inclusive que el doble discurso está por todos lados hoy. Aquellos que ayer se ponían a votar gobiernos, hoy están en contra. Esto lo sabe el país. Entonces, señor presidente, yo no veo una decisión sana del gobierno para eliminar esta actividad. Porque si en verdad queremos luchar en contra del altísimo nivel de inseguridad que hace el Estado para adoptar políticas claras y concretas, hasta ahora el gobierno no dice nada de aquel informe que presentó las Fuerzas Armadas, señor presidente y colegas asambleístas, que a corto plazo, ojo con esto, que a corto plazo, ni siquiera a mediano ni a largo plazo, que a corto plazo, si el Estado no adopta políticas claras y serias para luchar en contra del alto nivel de inseguridad, el Ecuador será tomado por las bandas internacionales del narcotráfico, de la delincuencia, de la extorsión. Pero, ¿qué ha dicho el Estado para transparentar el informe, ¿sí?, que emitió las Fuerzas Armadas? No ha dicho nada. No ha dicho nada. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Alguna rencilla de pronto personal con un grupo? ¿Sí? Y que manipulando la expresión ciudadana, ¿sí?, lo metieron de relleno en una de las preguntas para sumar votos, porque eso es lo que han hecho. Lo mismo que se hizo en la Constitución que aprobamos con el 66% de los ecuatorianos. Se puso muchos capítulos para sumar votos, para ganar. Pero cuando se ganó, ahora la Constitución es el papel higiénico en el baño de Carondelet. Entonces, esto que hoy, si bien es cierto, señor presidente y colegas asambleístas, hay una expresión no mayoritaria, porque no nos olvidemos que no se logró el 50% en la votación de esta pregunta, debe debatirse, pero no veo una actitud noble, porque si bien es cierto la expresión ciudadana es la máxima expresión en democracia, pero aquellas manifestaciones manipuladas, ejemplo, aquel robo disfrazado de consulta popular en la Concordia, en donde hablan de expresiones democráticas, que lo único que hay fue un robo para disfrazar. Me queda un minuto. Gracias, presidente. Sí, disfrazando una consulta para atropellar derechos de la provincia de Esmeraldas, para atropellar derechos de un pueblo que siempre ha reclamado la reivindicación de sus derechos. Entonces, repito, hay una expresión ciudadana que no es mayoritaria, pero que confundido el pueblo votó por esta pregunta. En resumen, señor presidente, yo no veo que vamos a solucionar al país
en el nivel de inseguridad, en el nivel de desempleo, que vamos a eliminar y que vamos a solucionar, sí, eliminando esta actividad. De pronto, algunos grupos pequeños, oscuros y perversos se saldrán con la suya, siempre manipulando la expresión ciudadana. Gracias, presidente. Gracias, colegas asambleístas.